¿A dónde vamos, Ecuador, con Lenín Moreno? Enfoque del tema. A criterio de los analistas de tendencia ideológica de derecha, se afirma que Ecuador tiene un déficit fiscal del 8% de PIB, un gasto público agregado equivalente al 40% del PIB, una nómina pública cercana al 10% del PIB, una inversión extranjera equivalente a la 10ª parte de lo que recibe Perú y 15 veces menos que Colombia, el menor crecimiento de la región, luego de Venezuela, que registra el segundo más alto riesgo país de América Latina. Una deuda pública interna y externa no auditada equivalente al 60% del PIB, que es 4 veces superior al porcentaje al primer periodo del gobierno de Correa, que es donde empezó el desvío de objetivos y el despilfarro del erario nacional, y un instituto de seguridad social con alto riesgo de incumplir pronto sus compromisos de salud, jubilación, con pérdidas en sus fideicomisos que maneja el BIES, con serios problemas de liquidez financieros y actuariales, con un funcionario descalificado, como Richard Espinosa, respaldado por el nuevo gobierno. La pregunta del millón es, ¿a dónde va el Ecuador? ¿Nos salvará la consulta popular de Lenín Moreno, sus medidas recaudatorias o la tibia reforma administrativa estatizadora de la seguridad social que para colmo incumple el artículo 136 de la Constitución? Es lo que vamos a analizar en este video con la intervención del Dr. Manuel Pozo Zumárraga en 2 temas puntuales: en el plano económico y en el estado de gobernabilidad jurídica. ¿Cuál debe ser, a su juicio, la meta de todos los ecuatorianos, gobernantes y gobernados, tanto del sector privado como del público? ¿La generación de empleo o la gobernabilidad jurídica que vuelva a democratizar la institucionalidad del país? Ambos temas son importantes y vinculantes entre sí, porque sin democracia y mediana gobernabilidad no se puede generar condiciones de empleo adecuado. Pero empecemos por el tema del empleo. Sin que las cifras que se manejan en este video sean exactas, porque no tenemos una auditoría real de la deuda pública interna y externa, en nuestra visión, desde junio del año 2014 a junio del 2017, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto PIB de Colombia, Perú y Ecuador han sido de 9.6%, 6.9% y 1.8% respectivamente, mientras que Ecuador tuvo un pobre crecimiento de 1.8% y a esto hay que restarle el crecimiento poblacional. Así que, en términos del PIB per cápita, el cual mide el bienestar personal, este ha sido negativo en 2.8%. Es decir, que en niveles de bienestar retrocedimos al año 2015, o sea, un PIB per cápita de $6.031. Paralelamente, el empleo inadecuado y subempleo creció en más de 800.000 personas. En este momento, a fines del 2017, 6 de 10 personas no tienen empleo adecuado o están en el desempleo, y esto es nuestra principal preocupación. Algunos informes demuestran que en el tema de subempleo de los jóvenes en el mediano plazo puede desembocar en problemas sociales que afecten la gobernabilidad, al alcanzar niveles de casi 40%, y va ligada a la ausencia de ciertas políticas públicas integrales. Es importante resaltar este punto, ya que en muchos países en vías de desarrollo, el subempleo de los jóvenes en el mediano plazo ha originado serios problemas sociales que perjudican la gobernabilidad futura. Me explico. En Ecuador, en la década de los 90, aparecen las asociaciones delictivas con amplias conexiones internacionales que persiguen grandes beneficios económicos en poco tiempo y con inversiones moderadas. No me estoy refiriendo solamente a la delincuencia común o delitos contra las personas y contra la propiedad, sino a los delitos que involucran el tráfico de drogas,
violaciones a niños y niñas, el secuestro express, a los sicariatos, a los asaltos informáticos, bancarios, fuga de capitales, agravados con actos de corrupción que provienen de las investigaciones de los procesos de delación de los Estados Unidos y Brasil y de las mismas investigaciones de nuestros organismos de control de recursos, Fiscalía y Policía Nacional, que muchas veces se ven impotentes en el combate a esta nueva delincuencia organizada, porque la configuración de estos delitos se haya ligado a la ausencia de políticas integrales, que a mi juicio son las siguientes: 1. Política urbanística. 2. Política educativa. 3. Política de empleo. 4. Política sanitaria. 5. Política policial integral con el ejército y la marina. 6. Política judicial. 7. Política penitenciaria. 8. Política fronteriza. Y 9. Política de seguridad social integral. ¿Por qué se afirma que las últimas medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, procesadas en el Consejo Consultivo y Tributario, solo se enfocan a mejorar las recaudaciones? Por el lado de las medidas económicas, el plan de gobierno de Lenín Moreno en un 80% son medidas necesarias, pero netamente recaudatorias. Por ejemplo, las actuales medidas de austeridad de 500 millones de dólares son esencialmente recortes en futuros presupuestos, contrataciones que no están en ejecución y recortes actuales más bien simbólicos, entre ellos la reducción de sueldos del nivel jerárquico superior de 32 millones de dólares, viajes, viáticos, etc. Las cifras estimadas, tanto de impacto económico como de generación de empleo, son inciertas mientras no se tenga una auditoría de la deuda pública interna y externa. ¿Cuáles son las cifras que se alcanzaría a recaudar con estas medidas tributarias? Las medidas recientes son netamente recaudatorias, pero a mi juicio en principio acertadas, aunque insuficientes, y alcanzaría a 1.600 millones de dólares aproximadamente. Estas medidas, con distintas reducciones tributarias de 300 millones de dólares, van en beneficio de microempresas, pymes, con ventas de hasta 300 mil dólares, y a los sectores exportadores. Las medidas relacionadas con la microempresa y pymes, que están entre 40 y 50 millones de dólares, se orientan a la empresa mediana con factura de hasta 1 millón de dólares, aspirando que éstas crearían 16,000 nuevas plazas de trabajo. Estas medidas tienen beneficios directos que incentiven la producción y la productividad. Sin que sea mi especialización en economía, desde el punto de vista legal, el plan económico abarca el incremento de 3 puntos en el impuesto a la renta, unos 500 a 620 millones de dólares. Se creó una tasa de 10 centavos y se elevaron los aranceles de 700 a 1.300 millones de dólares para 375 partidas de importaciones, además de otras medidas aduaneras menos gravosas en tasas que la Cámara de Comercio los está impugnando. En cuanto a los temas de costos de producción fundamentales para la industria, incluyendo al sector exportador, tales como el costo de la energía, la cual en el Perú es casi la mitad por kilovatio hora, que en el Ecuador no existen cambios. La otra ventaja de estas medidas es la dinamización en la contratación de trabajos eventuales o excepcionales, que contribuirá tanto al presupuesto de las familias ecuatorianas, así como incrementaría la productividad de las pymes y sectores tales como la agricultura. Consideran que las pymes, pequeñas y medianas empresas, son aquellas que generan ingresos o ventas anuales entre 100,000 a 1 millón de dólares en promedio. Las empresas pequeñas emplean 14 trabajadores, 17% eventuales, y las medianas 85 colaboradores, 30% eventuales. En la agricultura, por ejemplo, trabajan 2 millones de personas, muchas de ellas en trabajos eventuales. ¿Cuáles son las proyecciones
del Producto Interno Bruto para el próximo año? Para el año 2018, las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, van desde 0.5% hasta el 1.6%, y lo más probable es que sea otro año de retroceso en el PIB per cápita. Se afirma que estas medidas son insuficientes y que los demás sectores que deprimidos de la economía, que fueron a buscar lana y salieron trasquilados. Lo que existe es un plan de vivienda, pero en este plan económico de materia tributaria no constan, por ejemplo, los sectores de la construcción y textil. Y la respuesta es que para el sector de la construcción debemos esperar los resultados de la pregunta de la consulta popular sobre la plusvalía, y que una vez aprobada será discutida una ley complementaria para corregir el abuso de la especulación de la propiedad, y que en el tema del sector textil tendría un tratamiento especial en la Asamblea Nacional, lo que está por verse, porque los escribanos de la Asamblea Nacional no producen leyes integrales. ¿Se tiene cifras concretas de los recursos que manejaron alegremente y sin fiscalización Rafael Correa Delgado y su revolución del 2007 al 2017? Mientras no se audite la deuda interna y externa, incluida la del IES y del BIES, no se puede hablar de cifras concretas. Sin embargo, varios analistas creíbles de diferentes tendencias ideológicas y de los organismos que manejan cifras económicas afirman que las autoridades del Ecuador, encabezadas por Rafael Correa Delgado, han manejado cuando menos 300.000 millones de dólares, sin rendir cuentas a nadie, desde enero del 2007 hasta mayo del 2017. Y es evidente que se los debe fiscalizar. Más aún cuando ahora el presidente Lenín Moreno comunica que solo para el servicio de la deuda externa en el 2018 se necesitan 10.000 millones de dólares. ¿De dónde sacarlos cuando ya está vendido en forma anticipada 536 millones de barriles de crudo hasta el 2024? Habiendo recibido el régimen de Correa ese dinero anticipado ya consumido en los años precedentes. El otro tema de gran importancia es el estado de gobernabilidad para reinstitucionalizar el país a través de la consulta popular. ¿Cuál es su criterio? En el tema de gobernabilidad, en cambio, los últimos acontecimientos sobre las preguntas a la consulta popular, los casos de corrupción y la búsqueda de nuevas mayorías en la Asamblea Nacional son hechos que se evidencian poco a poco, y la clase política y la oposición endeble recién se están dando cuenta que el proyecto de cambio social iniciado por la Revolución Ciudadana sufrió un desvío de objetivos a partir del segundo periodo de gobierno de Rafael Correa Delgado. Me explico. Antes del 2006, en el Ecuador, se caracterizaba por una inestabilidad económica y política, donde gobernaban las minorías de las partidocracias. Eso cambió con la figura de Rafael Correa Delgado y empezó a impulsar su proyecto de revolución ciudadana, que de ciudadana solo tiene el membrete, pero que sin embargo, con un estado de propaganda bien ejecutado, controló todos los poderes del Estado y los procesos eleccionarios, logrando una ciudadanía dócil, sumisa, disciplinada, temerosa y frágil. Y en sus primeros 6 años de gobierno tuvo el camino libre para plasmar en el Ecuador una democracia panóptica encargada de afianzar el capitalismo post-neoliberal, que pocos nos dimos cuenta y lo denunciamos en varias publicaciones, que en mi caso fueron retiradas de circulación. Cuando Correa se dio cuenta que la soberanía del Ecuador en materia económica no depende de la voluntad de las naciones sin el empoderamiento del pueblo, fue demasiado tarde. Ya estaba embarcado
un proyecto populista despilfarrador sin vuelta. Me explico, el Ecuador depende de Estados Unidos por el patrón dólar, de Irán, Arabia Saudita y de la China por el financiamiento de la producción petrolera y de la especulación de los mercados. Y esto impidió a Correa a seguir con su proceso de cambio inicial, y no le quedó otro remedio que orientar el endeudamiento agresivo con la búsqueda de otros socios y nuevos mercados, con base a una posición ideológica común de izquierda para sembrar la obra pública de relumbrón, pero con enormes sobreprecios, que poco a poco salen a la luz pública, como un gobierno que generó corrupción, en especial en los sectores estratégicos manejados por Glass. En la búsqueda de nuevos mercados, Correa acudió a reforzar el ALBA y buscar apoyo económico y mercados en Irán, Bielorrusia y China, renunciando a las preferencias arancelarias del ATPDA otorgadas por Estados Unidos. Y su error histórico fue creer que con solo su liderazgo podía cambiar la historia del Ecuador, sin darse cuenta que es la voluntad de un pueblo el que convierte en motor a los cambios permanentes. Y poco a poco su ideario se convirtió en una ficción a partir de la triste realidad ecuatoriana. Y su ego lo empujó al apego al poder que venía cobrando fuerza en América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo de Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno Garcés, si ambos pertenecen a un mismo proyecto político? Lenín Moreno, cuando ascendió al poder, no contaba con cuadros suficientes para gobernar con sello propio, y sigue contando con cuadros del correísmo, pero se dio cuenta que sin el respaldo de un pueblo o de la sociedad civil, poco o nada podría lograr en su mandato, porque la mesa servida alcanza a 300.000 millones de dólares de gasto no planificado, y no le queda otra alternativa que acudir a los organismos de crédito internacional que su antecesor tanto los denostó, y efectuar ajustes, empezando a distanciarse poco a poco de las figuras del correísmo que provocaron autoritarismo y despilfarro de recursos, y promovió el diálogo que Correa lo detestó, que a mi juicio, para que funcione, debe reunir los siguientes ingredientes. 1. Lograr la convivencia de acuerdos mínimos a que pueden llegar los seres humanos, lo que permite el cambio periódico de dirigentes y o gobernantes sin ruptura del orden jurídico. 2. Lograr la conquista de los legítimos e irrenunciables derechos individuales y plena vigencia de los mismos. Y 3. La convicción de que los cambios de la consulta popular sean compartidos en forma libre y voluntaria, no impuestos como en la mayoría de las democracias de nuestra región, con procesos eleccionarios fraudulentos, con tal de acceder y permanecer en el poder. En resumen, Lenín Moreno, en su proceso de consulta popular, trata de enviarnos un mensaje de que quiere abrir las puertas a su manera para reinstitucionalizar la democracia, donde los ecuatorianos deben participar en las decisiones fundamentales del Estado, volviendo a democratizar sus estructuras, no desde la agenda de un partido o movimiento político único, sino desde la agenda de la sociedad civil organizada, a la cual Rafael Correa Delgado lo fraccionó y no le dio espacios de participación en su gobierno. Usted afirma en otros videos que durante 10 años la izquierda revolucionaria actuó discrecionalmente en todas las funciones del Estado, evidenciando un régimen constitucional en la fachada pero dictatorial en la práctica. Más allá de los nombres, Alianza País es el único responsable de la destrucción económica del Ecuador, con Rafael Correa Delgado y su binomio Jorge Glass a la cabeza. Están como diablos en botella, Rafael en su Bélgica, añorando el regreso al abuso del poder, y Glass judicializado como un cadáver político culpable para la sociedad civil mayoritaria de los ecuatorianos decentes, enjuiciado
por la acción de las delaciones de Estados Unidos y Brasil y en forma forzada por la acción de la Fiscalía y Contraloría ante la presión de la opinión pública. Usted, que es contrario a la gestión de líderes de los gobiernos populistas, ¿apoya las preguntas de la consulta popular de Lenín Moreno? Si bien entre el proyecto político del correísmo y morenismo aparentemente solo cambian las fichas, las formas y el diálogo, sin embargo, habrá que apoyar motivadamente todas las preguntas de la consulta de Lenín Moreno y esperar efectos positivos de sus medidas recaudatorias. Y como dice el pueblo en uno de sus refranes, del lobo un pelo, porque en mi opinión faltaron 4 preguntas básicas en la consulta de Lenín Moreno: la derogatoria de la ley de comunicación como servicio público, la intromisión de los gobiernos de turno en los recursos del IES y del BIES, donde Moreno se equivoca del medio a la mitad, respaldando a Richard Espinosa, un funcionario cuestionado y descalificado, la reestructuración integral de la deuda pública interna y externa y la metida de mano en la justicia con la enmienda del 2011, gracias a los ecuatorianos sin práctica política. Consultorios jurídicos, sociales, empresariales, en radio, televisión, redes sociales y seminarios presenciales sobre política pública, seguridad social y legislación laboral en video. Por el doctor Manuel Pozo Zumárraga. 1. ¿Por qué una constituyente? 2. El cambio de época y el FMI. 3. El desangre del IES. 4. El germen del populismo. 5. La herencia de Correa al nuevo gobierno. 6. ¿Queremos un gobierno prorrogado? 7. El engaño contable de nuestra economía. 8. La década ganada por la corrupción. 9. ¿Por quién votar y a quién votar? 10. Motivación al cambio. 11. Los procesos asociativos para superar la crisis de los sectores textiles. 12. Constituyente, única salida estructural a la crisis de gobernabilidad del Ecuador. 13. El IES no se vende, se defiende. 14. Lo que usted debe conocer sobre bonos y la deuda del Estado al IES. 15. Desafíos estratégicos en seguridad social. 16. Diagnóstico situacional del hogar de ancianos San Vicente de Paúl de Atuntaqui. 17. ¿Cómo cambiar el modelo correísta? 18. Los zarpazos a los recursos del IES. 19. La prueba en el Código Orgánico General de Procesos y en el juicio político. 20. El germen de la corrupción con la Odebrecht. 21. Los desastres en el IES y el BIES tienen nombre y apellido. 22. ¿A dónde va Ecuador con Lenín Moreno? 23. El diálogo y la mesa servida. 24. Justicia que no se entiende no es justicia. 25. Reformas al Código del Trabajo, al Seguro y a la Seguridad Social. 26. Caso judicial de lesa humanidad de incumplimiento parcial de sentencia del IES contra ferroviarios. 27. La Ley Orgánica para la Reactivación Económica del Ecuador. 28. El bloqueo de cuentas bancarias por mora en el pago de servicios públicos. 29. El abuso de poder en la detención de 14 funcionarios del IES y del BIES para simular que están combatiendo la corrupción en el 2012. 30. Las preguntas para la consulta popular para Lenín Moreno. Dirección: Juan Bernardo León, 278B y Nicolás Arteta, Quito. Email: drpozo@yahoo.com. Teléfono: 2417-608-062-906684, Atuntaqui. Celular: 099-2932-798.